Sí, vamos a empezar mejor con este video, ¿ya? Quinto, entonces, bueno, este de acá. Anatomosemiología, no, eso ya será para la próxima, ¿ya? Entonces, a ver, se observa lo que están viendo ahí, la palabra, Sí, ya, listo. Ahora empezamos. Esta parte es importante. Vamos a empezar el estudio del aparato digestivo. Debemos hacer un estudio del esófago, pero hay que recordar otra cosa. Hay que recordar, bueno, estoy con mi música, suavecito, ya, este, que el esófago viene a ser am, la relación que existe entre faringe, sabemos que la faringe es una encrucijada que une con el aparato respiratorio, con laringe y con el aparato digestivo a través de la faringe. De la faringe tenemos la orofaringe, es decir, el bolo alimenticio ingresa a la cavidad bucal. Al llegar a la cavidad bucal, van a ver ustedes ahora cómo ingresa y cómo la lengua se eleva y presiona el alimento para que se vaya hacia atrás, hacia el istmo de las fauces y pase a través de la cavidad oral y se cierre. Hay una relación entre la nasofaringe que está arriba y la orofaringe y la úvula lo cierre. ¿Para qué? Para que el alimento no se vaya a las fosas nasales, sino vaya hacia el esófago, a través de la hipofaringe. Bueno, vamos a ver eso, ¿ya? El velo del paladar, ojo, acá estamos. A ver, volviendo atrás un ratito. Aquí, vean. Vean el bolo alimenticio, ¿no? La lengua eleva y pega la lengua contra el velo del paladar para que el alimento se vaya hacia el istmo de las fauces. Ahí está. Entonces, al pegarse la lengua al velo del paladar, empuja el bolo alimenticio hacia atrás. Pero en este momento, el velo del paladar se horizontaliza. La úvula, que es esta, cierra la comunicación que hay entre las fosas nasales, es decir, la nasofaringe, con la orofaringe. Y después vamos a ver esto que se llama epiglotis, para evitar que el bolo alimenticio ingrese a las vías aéreas, se tracciona. Es una lengüeta que se tracciona hacia atrás y ocluye la entrada a las vías aéreas. Y hace que el bolo alimenticio pase de la hipofaringe al esófago. ¿Ya? Vamos a ver ese mecanismo. Véanlo aquí y véanlo después aquí. Vean el bolo alimenticio. Ahora vean, bien, ya se subió arriba la úvula, cerrando, y vean la epiglotis. Esta es la epiglotis, vean, ¡pac! Cierra, es como un diafragma, cierra la entrada al orificio laringio, ¿no? Esa lengüeta, es la epiglotis, lo cierra. Entonces el bolo alimenticio, al cerrarse la epiglotis, continúa su descenso hacia el esófago. Ay, perdón, ¿qué pasó? Tengo la culpa, un ratito. Ya, nuevamente, para que lo vean, mira, completo. Ya no voy a hablar, ya. Vean. Estos dos elementos son importantes. Úvula, o sea, velo del paladar, úvula y epiglotis, al paso del bolo alimenticio en la cavidad oral.
Vista de frente, la epiglotis cierra el orificio, tapa para que no ingrese el bolo alimenticio a la laringe. Y el esófago continúe hacia atrás con la hipofaringe hacia el esófago. Ahí está bajando, y a través de los movimientos peristálticos y antiperistálticos, el bolo alimenticio progresa descendiendo a través del esófago. Vence un esfínter esofágico inferior e ingresa al estómago. Una fluoroscopía en vista de perfil. Esta zona es epiglotis. Esto es para valorar el acto de la deglución, porque hay trastornos de la deglución también. Aquí, por ejemplo, los trastornos de deglución hacen que el contraste se extravase, se desparrame fuera de su trayecto vertical y longitudinal, que vaya hacia adelante, ¿ves? Esto es anormal, esto no debe suceder. ¿Lo ves? Esto lo hace el esófago. Quería que tomes esto. Ya, todavía no entramos a esto. Esto lo voy a dejar acá y lo vamos a entrar a la clase. Sí. Entonces hemos visto el mecanismo del acto de la deglución. Entonces vamos a ver hoy día esófago. ¿Sí? Bien, brevemente, el esófago tiene tres porciones: el esófago cervical, el esófago torácico y el esófago abdominal. El esófago cervical empieza desde la cervical 5, cervical 6, hasta aproximadamente dorsal 1 o 2, que empieza el esófago torácico. A nivel del diafragma, empieza el esófago abdominal, que aproximadamente está en dorsal 10, dorsal 11, aproximadamente, ¿no? Ahora, otros autores refieren que se agrega una cuarta división, el esófago diafragmático, que solamente está a nivel del diafragma. La anatomía. ¿Es importante conocer la anatomía? Sí, es importante. El recorrido, el esófago generalmente está casi más o menos situado en la línea media. A nivel de la tráquea, se desvía ligeramente hacia la izquierda. A nivel de la bifurcación de los bronquios, principal derecho e izquierdo, donde está la carina, se desvía ligeramente hacia la derecha, y al atravesar el, el diafragma, a nivel del diafragma, se desvía nuevamente hacia la izquierda, aproximadamente a nivel de dorsal 10, dorsal 11. Es decir, el trayecto del esófago no es totalmente vertical, sino presenta ligeras desviaciones que no es porque exista algún elemento externo que lo esté haciendo desviar, sino es por su configuración anatómica. Es un órgano muscular, el esófago, que tiene una longitud entre 25 a 30 centímetros. A nivel cervical es de 5 centímetros, a nivel torácico de 16 a 20 centímetros, a nivel diafragmático 1 centímetro y a nivel del esófago abdominal 3 centímetros. Un promedio de un diámetro de 2 a 5 centímetros.
función, transportar, en este caso, el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago. Limitar la cantidad de aire que entra en el estómago y limitar la cantidad de material alimenticio que no refluya del estómago hacia el esófago. Para esto existen dos filtros. Esos filtros se llaman esfínter esofágico superior y esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico superior está al inicio del esófago, por encima de la más o menos cervical 5, está el esfínter esofágico superior, que prácticamente una vez que pasa el bolo alimenticio por la orofaringe, hipofaringe, en ese nivel de la hipofaringe inferior existe un esfínter, el esfínter esofágico superior, que en ese momento se relaja y permite la entrada del bolo alimenticio al esófago. Seguidamente, el bolo alimenticio avanza progresivamente en la luz esofágica a través de movimientos peristálticos y antiperistálticos, y ya está por vencer el cardias para entrar al esófago, y en ese momento existe otro filtro que es el esfínter esofágico inferior, que se relaja y deja pasar el bolo alimenticio hacia el estómago, y a la vez evita que el bolo alimenticio regrese nuevamente del estómago hacia el esófago. A, ese, a esa patología anormal se le llama reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, vamos a encontrar también a lo largo del esófago estrechamientos que son normales de encontrar. Uno es a nivel del cartílago cricoides, a nivel de cervical 5, cervical 6. El otro estrechamiento es el bronco aórtico a nivel de la dorsal 4. Es más o menos un estenosis, un estrechamiento de 15 a 17 milímetros. Y el otro es a nivel diafragmático. Entonces, vean lo que dice acá. La importancia de los estrechamientos radica en que constituyen el lugar donde se asientan la mayor parte de las patologías del esófago, sobre todo impactación de cuerpo extraño, estenosis cáustica o cáncer. Claro, aquí hay otras patologías que se ubican en el esófago cervical, otras patologías que se ubican en el esófago abdominal, ¿no? Entonces, que se tiene que tener en cuenta por estadística. Aquí estamos viendo una radiografía de perfil. Estamos viendo las vértebras cervicales. Delante de ella discurre una sustancia varietada que pasa a través de la hipofaringe. Ahora, yo tengo que ver aquí, este es que dorsal, a ver, perdón, cervical. Esta es la cervical, no sé, no parece ser la 1, parece ser la 2, 2, 3, 4, 5. Entre 5 y 6 hay una ligera depresión. Ya, esta es la primera estenosis que hay en el inicio del esófago cervical. Y eso es por la compresión que le hace hacia la cara posterior del esófago el cartílago cricoides. El cartílago cricoides le da una impresión a la cara posterior del esófago. Eso es normal de observar, ¿ya? Es el primer estrechamiento que hay en el esófago. Bien, el pasaje del medio de contraste a través del esófago, algunos le han puesto el término de esofagograma. Bueno, más que todo porque es un examen radiográfico que valora la forma y la función de la deglución entre la faringe y el esófago. Entonces, estimados colegas, futuros colegas, el análisis de un estudio de un órgano involucra muchas variables. No solamente es la patología y sobre todo el lugar donde está la patología, porque muchos lo orientan al esófago cuando el problema es más arriba, hipofaringe. Entonces, y lo otro es cómo relacionar el posicionamiento con la patología y cómo relacionar el medio de contraste con la patología. ¿Ya? Bien. Entonces, esto es
una visión fluoroscópica del medio de contraste que pasa a través de todas las porciones del esófago. Esta es una vista de perfil de la región de la hipo y del esófago cervical. Del esófago también se viene esófago cervical, torácico, como hemos dicho, abdominal y diafragmático. Esta es una vista de perfil. Acá está el cartílago cricoides, dándole una impresión a la entrada del esófago cervical. Esta es la tráquea, aquí, y este es hipofaringe. Esta es una oblicua anterior derecha, donde se ve el trayecto del esófago hacia la cara posterior de la sombra cardíaca. Bien, para hacer el examen del esófago contrastado, nos encontramos ante dos escenarios. El primer escenario, tenemos al paciente, tenemos el medio de contraste, que puede ser varitado o puede ser yodado, todo va a depender del estado del paciente. Cuando me refiero al estado de la deglución. Si la deglución es normal, el paciente pasa bien, deglute bien, y en el otro escenario es los pacientes que no degluten bien. Entonces, aquellos pacientes que degluten bien se emplea sustancia varitada, y aquellos pacientes que hay sospecha de alteración de la deglución, tenemos que hacerlo con medio de contraste yodado, por el peligro de la aspiración que puede haber. Bien, entonces, en este escenario tenemos paciente, contraste y tenemos la fluoroscopía. En el otro escenario, tenemos el paciente, tenemos el contraste y tenemos el equipo de rayos X, ¿no? Y no tenemos, pues, fluoroscopía, como generalmente sucede en las clínicas, ¿no? No hay fluoroscopía, como es el caso, bueno, no tanto nuestro, ¿no? Porque sí lo podemos hacer una fluoroscopía corta, y eso sí nos puede permitir ver el estado funcional del esófago. Pero este es el otro escenario donde no hay fluoroscopía, ¿no? Entonces tenemos dos escenarios, la que hay fluoroscopía y el otro que no hay fluoroscopía, sino hay el equipo de rayos X nada más, con su equipo de pedestal que puede tener. Bien, antes de empezar un estudio del esófago, tenemos que indicar al paciente que vaya al vestidor y se quite la ropa. De la cintura para arriba no debe haber ningún elemento metálico, ningún artefacto. El paciente mujer debe quitarse los aretes, las cadenas, las medallas, el brasier, etc. Y a la paciente debemos proporcionarle una bata. Ahora, si nosotros laboramos en una clínica o en un hospital, podemos organizarnos, ¿no? De tal manera que decida al paciente que viene a sacar una cita, que cuando le toque el día que le hagamos el examen, tiene que venir con un polo. Porque a veces es cierto, en las instituciones de salud, a veces los pacientes se colocan la misma bata, y a veces eso da mucho recelo en el paciente, ¿ya? Entonces, es mejor que el paciente pueda tener su propia ropa, ¿no? En un polo que no tenga nada de botones, nada de elementos o artefactos. Mientras el paciente se va cambiando, nosotros debemos estar leyendo la historia clínica. Si es una institución, el paciente viene del consultorio externo, debemos pedirle anticipadamente que nos entreguen la historia clínica. Ahora la historia clínica la pueden leer en los equipos, ¿no? Ahora eso ya está modernizado. Pero en el caso del hospital, estoy hablando de hace más de 5 o 6 años, tenemos la historia clínica, la cual nos va a dar una serie de datos. Tiempo de enfermedad, análisis de laboratorio, que son importantes en algunos casos, estudios ecográficos, radiografías, etcétera, ¿no? Luego, debemos, una vez que ya hemos leído la historia, el paciente va a pasar, tenemos que interrogarlo y tenemos que hacer la prueba de la deglución. Lo vamos a ver ahora cómo se hace la prueba del acto de la deglución, para cerciorarnos si el medio de contraste que vamos a dar al paciente es varitado o tiene que ser yodado. Entonces acá están los medios de contraste varitados, que son dos. Hay dos marcas comerciales. El Variodip oral
Es de Andrews, la compañía se llama Andrews, y la otra es el EZHD, el EZHD, que es un Polivar. Polivar creo que es la compañía o algo así. Ya lo vamos a ver entre los dos. Entre los dos, el Variodif no tiene sabor, pero el SZHD sí tiene sabor a fresa, parece como si fuese yogur. Entonces a veces es más aceptable. Entre ambos, entre el SZHD y el Variodif oral, el SZHD tiene una propiedad más adhesiva a la mucosa gástrica. Y eso es lo que se quiere, que se adhiera bastante a la mucosa gástrica. Aunque con el Variodif también se puede hacer, no hay ningún problema. Este era mi medidor para preparar el medio de contraste. El ZHD venía con su medidor, ahora ya no viene. Entre los dos, el ZHD cuesta más que el Variodif oral. Pero bueno, aquí estaba en mi mesa preparando el contraste. Ya esto lo vamos a ver en un video. Si no lo vemos ahora, lo van a ver el día lunes con el profesor Sánchez, que ya le he dado el video de cómo se prepara un medio de contraste, varitado, ¿no? Y aquí, bueno, tengo el pote, así viene en Andrews, en un pote de bario. Acá tenemos el medio de contraste yodado, aquí preparando. Este es el soluto. Ahora vamos a echar el agua. Yo preparo el contraste con agua sin gas, le pido una bebida, un cielo, por ejemplo, para mezclarlo con el soluto, con el bario, con el polvo en que viene esta sustancia. Eh, Más o menos se deben preparar 150 mililitros, 40 de agua, 50 de agua o 60 de agua. Si yo empleo 60 de agua, va a depender mucho de la proporción, ¿ya? Entonces, esto va a depender mucho de la cantidad de polvo varitado. Y eso va a ser una clase práctica que ustedes van a hacer este lunes. Vean, yo uso mi jeringa para medir, ¿ya? Generalmente la jeringa viene con una medida de 20 mililitros, ¿ya? Y un mililitro es igual que un gramo, igualito es, ¿ya? Es igualito, la misma cantidad. Bien, aquí ya preparado el contraste, ya está preparado. Entonces tenemos que verificar el acto de la deglución, ¿ya? Entonces el acto de la deglución se verifica, acá no está el video, más adelante está el video, creo, y tenemos que ver, allá, antes, para la prueba del acto de la deglución no se le da contraste al paciente, ni yodado ni varitado. Le damos agua. Él ha traído su agua, le doy un pequeño sorbo, le digo que lo retenga y cuando yo le ordene que lo pase, yo me tengo que fijar aquí, en el tiroides. Cuando el paciente deglute, el movimiento que hace el tiroides, en ese momento el contraste, en este caso el agua, ¿no? Está pasando al esófago. Y por ejemplo, esto me sirve para como una unidad de reparo cuando no tengo fluoroscopía y estoy trabajando en un equipo en el cual no tengo fluoroscopía, entonces tengo que coordinar el momento de la exposición con el momento de la deglución. Ambos tienen que coincidir, porque si no coinciden, no vamos a ver la opacificación del esófago, ¿ya? Entonces, esta medida de velar cómo es el acto de la deglución me permite dos cosas. La primera, ver si el paciente deglute bien o no, para darle su, si deglute bien, le doy sustancia varita. Si tiene dificultad, le doy sustancia yodada. Y lo segundo, si no tengo equipo de fluoroscopía, este acto de la deglución me permite sincronizar el tiempo de la exposición que debe coincidir con el tiempo de la deglución. Bien, allí nomás, allí nomás. Lo dejo ahí, vamos a ver un video, a ver. Un video, video.
Eso es algo. Ahí vamos a ver. Se movió, muy bien, pasa muy bien. No se atora, no tose. Ahora le voy a dar sustancia varitada. Igualito, lo va a llenar en la boca, la sustancia que ya se preparó. Y cuando yo le ordene que lo pase, lo va a pasar. Pase lo que tiene en la boca. Pase. Pase la saliva, se nos piriforme. También. Hagamos un robot de contigo. A ver, un ratito. Claro, esta es radioanatomía funcional. O en ese momento vemos la imagen y la imagen no se va a parar, no se va a detener, ¿no? Ya, a ver, aquí. Esta es una vista oblicua de la región cervical. Esta es la mandíbula, acá está la mandíbula, la sínfisis mentoniana, y aquí está el contraste. Le está diciendo al paciente que lo retenga y que cuando yo le diga que lo pase, lo va a pasar. Pero ya anteriormente ya había deglutido, ya ha quedado cierto contraste aquí, en estas dos pelotitas, aquí. Estas son las valéculas que se encuentran en la base de la lengua. Y más abajo están los senos piriformes. Los senos piriformes son repliegues, son como sacos que están hacia la cara posterior de la hipofaringe. Cuando nosotros deglutimos un bolo alimenticio, el bolo alimenticio de la cavidad oral pasa a la hipofaringe. Llegando a la hipofaringe, existe una especie de rebalsamiento hacia estos sacos. Estos sacos se llenan, y al llenarse, se rebalsan y permiten el ingreso del bolo alimenticio al esófago. Ya, bueno, entonces estamos viendo aquí las valéculas y parte de los senos piriformes. Estoy pasando la tromoscopía por el estado del esófago, nada más. Ahora le voy a decir que pase el contraste. La valécula, los senos piriformes. Bueno, ya hemos visto esto, ¿no? Un ratito. Chan, chan. Yo creo que está aquí. De acá creo que es. Seguimos viendo el acto de la devolución. Entonces, eso es lo que sucede, ¿ya? Hay que decirle al paciente qué es lo que vamos a hacer. Hay que explicarle. Tiene todo el derecho a saber qué le vamos a hacer. Indicarle cuándo deglutir. Exacto. Hay que tomar una basal. Exacto. Antes de empezar un estudio contrastado, todo examen contrastado, preliminarmente se tiene que tomar una radiografía simple, le llamamos radiografía basal.
En este caso, de la región del esófago hasta la región, desde el esófago cervical hasta el esófago abdominal. También, si la patología lo amerita, si hay un problema a nivel de esófago cervical, hay que tomar una lateral simple para ver las partes blandas del cuello. Bien, entonces se toma la radiografía simple. Acá vamos a ver el acto de la evolución. Ahora sí, te van a escuchar ahora. No, ahí le estoy indicando al paciente que llene la boca y cuando ese es agua, y cuando yo le diga que lo pase, lo va a pasar. Bueno, no tanto como así, ¿no? No hay que extender mucho el cuello, pero bueno, ya pasó. Ahora le vamos a dar otro sorbo y quiero que miren aquí. Ah, ok. Pasó muy bien. Otro paciente. En este caso, este es un contraste yodado. Sí, yo recuerdo el paciente. Es para que vean nada más. Vean esta zona, es la zona del tiroides. Cuando le digan que lo pase, ya pasó, se movió, ¿ven? Acá. Si yo no tengo fluoroscopía, si yo no tuviera fluoroscopía, entonces yo de lejos tengo que estar mirando esta zona y decirle, señor, páselo. Y si yo veo que se mueve, tengo que apretar el botón del disparador. ¿Para qué? Para que mi tiempo de exposición, es decir, mi dosis de radiación, mi radiación X, coincida con el pasaje del contraste en el esófago. Porque si ambos están, uno está antes y otro está después, la radiografía va a salir sin el esófago contrastado. Ya, ese es el objetivo. Él es otro paciente, pero que tiene problemas en el acto de la dilución. Miren, se le dio agua. Pásenlo. No, ¿ves? A estos pacientes no se le puede dar varios, están contraindicados. Se le tiene que dar sustancia iodada. Ya, bien, eso lo dejo ahí. Ahora nos vamos a ir. Ya. A ver. Se está viendo la imagen, evaluación del acto de devolución, ¿sí? ¿Se ve? Sí, profesor. Ya. Entonces, lo primero que se hace en un estudio contrastado, claro, hay que leer la historia clínica, el motivo por el cual viene, etcétera, valorar el acto de la deglución previo al ingreso de contraste. Siempre se tiene que hacer esto para evaluar si el paciente puede deglutir bien el agua, no tiene dificultad, y no habrá dificultad también cuando yo le dé varios. Pero si hay dificultad, hay que utilizar medios de contraste yodado. Una vez que el paciente pasa esta evaluación, se toma una radiografía basal. Bueno, lo que yo hacía, no tenía radiografía basal, tomaba una que otra, pero pasaba con mi fluoroscopía todo el territorio del esófago, cervical, torácico, abdominal, y para ver si había algún elemento metálico, ¿no?, interno en el cuerpo del paciente, ¿no? Luego se le da un pequeño sorbo y se observa las diversas porciones del esófago.
no solamente para ver cómo pasa, hay que evaluar posición, ¿no? La posición generalmente es más o menos, está ligeramente centrada, ligeramente, no digamos recta, pero está al centro de la columna vertebral. No está desviada a la izquierda ni está desviada hacia la derecha. Quiere decir la posición, evaluar la posición. Evaluar el descenso, si el contraste avanza progresivamente y no se detiene. Porque si se detiene es porque hay una estenosis o hay algún problema compresivo que está evitando que el contraste descienda normalmente. Y lo último es evaluar los contornos, es decir, los bordes, el borde derecho, el borde izquierdo, ver que sea liso, es como un trazo, ¡pac! Un trazo. No es un borde irregular en forma dentellada o carcomida, no, no lo es. Entonces hay que evaluar posición, descenso y contornos, del lado derecho y del lado izquierdo. Bien, si no tengo fluoroscopía, entonces tomaremos una radiografía con mi tubo de rayos X, ¿no? Palpo el tiroides, ¿no? Si es para tomar esófago cervical, ahí, y el rayo directriz va hacia su punto medio, y en la lateral va hacia la progresión del cartílago tiroides hacia el eje medio lateral del cuello, ¿no? Entonces, para el estudio cervical, del esófago cervical, tomamos una basal. Esto lo hice con la fluoroscopía, con el seriógrafo que ya no hay. Entonces, aquí se ven las vértebras cervicales, dorsales. Acá está el botón aórtico, está calcificado el botón aórtico. Se le dio contraste y acá está, se ve contraste en la orofaringe, hipofaringe, esófago cervical, esófago torácico, se nota, ¿no? Esta es la proyección frontal. Es decir, para el estudio radiográfico del esófago se emplea una proyección frontal, una proyección lateral focalizada en la región cervical, se toman radiografías oblicuas, generalmente se toma una oblicua posterior izquierda y podemos también tomar de manera complementaria radiografías laterales. Laterales a nivel, como ya lo dije, cervical, dorsal y abdominal, ¿no? ¿Y cuándo debemos tomar una lateral? Cuando tengamos problemas compresivos en el esófago, que nos muestren que probablemente el esófago está recibiendo una acción compresiva a una de las caras, a la cara posterior, a la cara anterior, ¿no? Entonces se realizan estas. Las laterales son opcionales. Siempre se debe tomar las frontales y las oblicuas. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Un ratito, ¿eh? Vamos a entrar a un comercial. Están viendo ustedes están viendo mi escritorio, ¿no? Ya, a ver, ¿dónde estás? Mm, acá, este debe ser. Sí, ya. Entonces vamos a agrandar. Entonces acá tenemos el territorio del esófago. El esófago tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior, que están superpuestas. Es decir, si yo quiero evaluar el esófago, lo tengo que evaluar en 360 grados. Y si tengo la fluoroscopía, qué bien. Señor, pase y vaya pasando y vaya colocándose de costadito. Oblicua posterior izquierda. El lado posterior pegado al receptor y el lado izquierdo también. Y esta es oblicua posterior derecha. Entre las dos, yo siempre prefiero la oblicua posterior izquierda, porque la sombra cardíaca, es decir, la cara posterior, se relaciona con el esófago. En cambio, en la oblicua anterior derecha, perdón, oblicua posterior derecha, el esófago se superpone con la sombra cardíaca.
Entonces, se toma la frontal, como están viendo, se toman las oblicuas para evaluar las caras del estómago, del esófago, perdón, y puedo tomar la radiografía de perfil. Me voy a demorar, yo borrando todo acá para que me entiendan la de perfil. La de perfil sería esta, ¿no? Esta sería la de perfil, que me va a evaluar la cara anterior de la cara posterior cuando haya un problema compresivo, ¿no? Entonces, es opcional, las proyecciones, sobre todo las laterales, pero es obligatoria cuando hay un problema de compresión en una de las caras, ¿ya? Por si acaso. Bien, volviendo a las imágenes. Acá tenemos una proyección lateral a nivel del esófago cervical. Vean, este es hipofaringe. A ver, este es uno, primera cervical, dos, tres, cuatro, cinco, más o menos. Acá está la compresión del cartílago cricoides. Acá inicia el esófago cervical. Acá en la oblicua ya vemos el esófago cervical. Acá el esófago torácico. Esta es la aorta, el callado de la aorta que le hace una compresión al esófago. Esto es normal de observar. Y acá vemos el trayecto del contraste. Acá se ve aire dentro de la luz esofágica. Y esto es normal, porque cuando se deglute líquido o bolo alimenticio, también se deglute aire. Esto es normal de observar, por si acaso. Acá una vista de frente. Un ratito, ¿ya? Un ratito. Sí. Ya, lo que estamos observando ahí es una vista de frente, eh, cuando el contraste ya pasó. Es una vista frontal de la región del esófago cervical, pero no se ve todo el esófago, ¿eh? Este es el borde posterior del occipital, esta es la rama horizontal de la mandíbula. El paciente tiene una prótesis. Estas pelotitas 1 y 2 son las valéculas o valléculas, se le llama. El contraste ya pasó, no se ve aquí nada, se ve más aquí abajo. Parece que es ya inicio de esófago torácico. Aquí están esas dos pelotitas, aquí, se llaman valéculas, y esto que se ve como alas de murciélago, o signo de Movistar, el signo del teléfono, Movistar, son los senos piriformes, ¿no? Que se localizan en la cara posterior de la hipofaringe. Aire en tráquea y acá el inicio del esófago torácico. Aquí, senos piriformes, y se observa estas líneas que son los pliegues longitudinales que están constituidos en la luz esofágica, ¿no? Esta es una vista de perfil. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Acá, impresión cartílago cricoides, y acá el inicio del esófago cervical. Entonces,
Una vez que se ha realizado tomas radiográficas, sea en frontal, sea en oblicua posterior izquierda e inclusive en lateral, se puede proceder. A ver, voy a partir de lo primero. Primero se hace un estudio panorámico de todo el esófago. Y si encontramos una patología o algo que se altere en alguno de los segmentos anatómicos, esófago cervical, esófago torácico, esófago abdominal o diafragmático, tengo que tomar radiografías focalizadas en esa zona. Tanto en, ya tomé la frontal, ya tomé la oblicua y me llama la atención algo, entonces puedo tomar una lateral torácica si el problema está ahí, una lateral abdominal si el problema está ahí, ¿no? O puedo repetir más lentamente para hacer el estudio del esófago torácico, por ejemplo, dorsal, ¿no? Del esófago torácico. Entonces se le pide al paciente que retenga el contraste, se le puede tomar echado, como también se le puede tomar de pie, ¿no? Y se le dice que lo degluta. Acá el paciente está echado, el plano medio-sagital coincide con la línea media del receptor, los brazos descansan al costado del cuerpo y el radio incidente se dirige de manera vertical a 2 centímetros debajo del ángulo external, o también llamado ángulo de Lewis. El ángulo external se ubica a nivel de dorsal 4, y a nivel de dorsal 4 sabemos que está la carina, que es la bifurcación de los dos bronquios principales. Bien, ahí se dirige el radio directriz. Algunas veces en la cual se va a tomar la posición de cúbito, a veces el paciente es algo incómodo que se esté sentando para darle contraste y que lo retenga, que después se eche y después que lo degluta. A veces usamos el vaso varitado y usamos un sorbete, ¿no? Para que el paciente pueda aspirar y retener el contraste ahí y tomar las proyecciones adecuadas, ¿no? Ya sean frontales, oblicuo posterior izquierda, oblicuo posterior derecha o inclusive lateral. Acá tenemos una proyección oblicuo posterior izquierda. Acá está pasando el contraste por el esófago, cervical arriba, torácico. Acá está la aorta que le da la compresión, el botón aórtico le da una compresión. Está el esófago torácico, el esófago abdominal y diafragmático, entrando al estómago. Esta es una vista de frente, entrando a través del cardias al estómago. Oblicua anterior derecha. A ver. Esta es la oblicua anterior derecha. Y yo digo que prefiero, si el paciente está de pie, prefiero tomarlo en oblicua posterior izquierda. Ahora les voy a mostrar acá el dibujo. A ver, ahí les voy a explicar qué cosa es la oblicua posterior izquierda. Vean, esto se llama, dependiendo del receptor, ¿dónde está? Si el receptor está detrás, esto se llama oblicua posterior izquierda. Pero si el receptor, en este caso, está aquí y la parte anterior está cerca, esto se llama oblicua. ¿Qué lado está pegado? El anterior del lado derecho. Esto se llama oblicua anterior derecha. Oblicua anterior derecha. Pero ¿cuál es la diferencia entre la oblicua anterior derecha y la oblicua posterior izquierda? Ahora les voy a decir. Ahora les voy a decir. Para la oblicua, el paciente va a girar el plano medio-sagital 35 grados. El rayo incidente se dirige a nivel dorsal 5, dorsal 6. Se pide al paciente que tome y retenga en la boca la sustancia veritada y luego se le pide que lo pase y se hace la exposición. Ya, aquí voy a ver. A ver, lo ideal es tomar una oblicua posterior izquierda. ¿Por qué? Porque la sustancia varitada va a discurrir y va a opacificar el esófago detrás de la sombra cardíaca y no dentro, como sucede en la oblicua posterior derecha. Entonces, en la oblicua posterior izquierda sucede esto. Ahora, está el paciente apoyando el lado posterior a la mesa y el rayo va a ir así. Entonces, esto se llama oblicua posterior. ¿Y qué lado está cerca? El lado izquierdo. Ahora, sin mover al paciente, si yo cambio y dirijo mi haz de radiaciones así,
y el receptor va a estar aquí, entonces el lado anterior va a estar cerca al receptor, entonces eso se llama anterior. ¿Y qué lado está pegado al receptor? El lado derecho. Eso quiere decir en conclusión que la oblicua posterior izquierda es igual que la oblicua anterior derecha. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, hoy no está acá. La diferencia que en la oblicua posterior izquierda a la oblicua anterior derecha que está acá el paciente, mírenlo, aquí el lado anterior está pegado al receptor y aquí el lado posterior está pegado al receptor. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Este es oblicua posterior izquierda y este es oblicua anterior derecha, que es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? A ver, mírenlo, a ver, entre este esquema y este esquema, ¿ven algo? ¿Qué le vamos a dar al paciente? A ver, ¿qué le vamos a dar? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me está siguiendo? A ver. Una sustancia varitada Exacto. ¿Para qué? para ¿Para poder qué? observar si hay algún tipo de anomalía en Ya, a la hora para, de tratar. le voy a dar esa sustancia para opacificar el esófago principalmente. Sin esa sustancia yo no puedo pacificar el esófago. La pregunta es, ¿qué tengo que ver al momento que degluta? Si no tengo fluoroscopía, ¿qué es lo que tengo que ver? En radiopaco, A ver, otra vez yéndonos al plagio. ¿Qué tengo que ver? que degluta. ¿Y qué debo observar? En la zona del cuello hacia la cara anterior, la manzanita de Adán, el cartílago tiroides que se mueva. Señor, páselo. Yo tengo que ver que esto se mueva. Yo hago la exposición. Mientras esto no se mueve, el paciente no pasa el contraste. Entonces, y si yo al paciente lo coloco así, ¿ustedes creen que lo voy a ver? Aquí, entre este y este, ¿ustedes creen que voy a ver la manzana de Adán? No, no lo puedo ver acá. Acá me está tapando la región anterior del cuello. No lo puedo ver. Yo voy a estar acá detrás, no voy a estar al lado de él. Entonces, aquí a la distancia sí puedo ver el movimiento del tiroides cuando el paciente degluta y yo realice la exposición y puedo pacificar todo el esófago. Se dan casos que yo le digo, páselo, y el paciente no lo pasa y hago la exposición y no veo el esófago varietado, no lo veo el esófago contrastado, no la veo. Entonces, necesariamente, al hacer la exposición, el paciente tiene que pasar el contraste. Si no lo pasa, no se va a ver el esófago. Entonces, una de las formas más fáciles es tomarle en la posición oblicua posterior izquierda y no en esta oblicua anterior derecha. ¿Ya? Estoy hablando del esófago dorsal o torácico. Acá está la frontal. En la frontal no hay ningún problema. Se le pide al paciente tome el contraste, reténgalo. Cuando uno le diga que lo pase, lo va a pasar. Aquí está retenido. Digo, páselo. Veo aquí, hago la exposición y voy a obtener todo esto. El esófago torácico. Acá está la aorta que le da compresión al esófago torácico. Eso es normal. Y aquí está pasando a través del cardias al estómago. Pues, la anterior es frontal, esta es oblicua, se tiene que tomar oblicua posterior izquierda, ya les he dicho, y esta es la lateral. Páselo, y acá tenemos la lateral, la cara anterior y la cara posterior. Esto se utiliza de manera complementaria cuando hay tumoraciones, ¿no? Que comprometan una de las caras del esófago. Patologías esofágicas. No es mi tema, pero lo tengo que decir brevemente. Es lo único que yo necesito de la semiología, lo que les voy a mostrar, nada más. Bien, tenemos lesiones asociadas a disfunción motora, que es la disfagia, entre ellas está la calasia. La calasia es un fallo de relajación del esfínter esofágico inferior. Es decir, el esfínter esofágico inferior tiene una dificultad de que el bolo alimenticio, y en este caso la sustancia varitada, pase al estómago, se retiene. Al retenerse, ¿qué va a pasar? Se va a dilatar ese esófago diafragmático, se va a dilatar, esófago abdominal en su extremo distal se va a dilatar.
Puede haber pérdidas ganglionales, bueno, eso es otro tema. Disfagia y puede haber regurgitación. ¿Qué significa? Que el medio de contraste que ingresa al estómago puede regresar al esófago. Eso se llama reflujo gastroesofágico. Entonces lo vamos a ver así, señor, páselo. Y vamos a ver que el contraste se detiene acá y no avanza. No vayamos a cometer el grandísimo error de darle más contraste. ¿Qué pasa cuando un vaso se llena y usted le da más agua al vaso? Se rebalsa. Aquí ya no va a haber rebalse, lo que va a hacer se va a rebalsar y se va a pasar a los pulmones. Y eso sí es bastante peligroso. Solamente al notar, dice, el paciente dice, solicitó examen de esófago, descartar una calasia. Ya, entonces ya usted sabe que es una calasia, lo van a ver más ampliamente en su semiología y van a ver que hay una dilatación del tercio o extremo distal del esófago, y en la cual debemos ver esta característica, la punta del pico de pajarito, más o menos así. Por supuesto que se ve mejor en una oblicua. Ahí está, esta es la oblicua, posterior izquierda. Esto es lo que se tiene que ver. Este hilo delgado entrando al estómago. Esta es una calasia. Ahí está, ¿ya? La calasia. Estenosis. Caramba. Se dilata arriba, se dilata abajo, y acá un hilito delgado. Acá hay un estrechamiento por tal vez una compresión extrínseca, obligado aquí una lateral, por supuesto, para saber cuál es el compromiso, cara anterior, cara posterior, de la, del, del elemento que está provocando esa compresión. Aquí hay una saliente, parece un pólipo aquí, ¿no? Más dilatado. Acá está, este es el aorta que comprime al esófago. Este es el esófago torácico, el abdominal aquí. Hay un estrechamiento ahí. Hay otro término, el divertículo descendente, ¿no? Eh, Generalmente se da, es una especie de protusión, una especie de saliente hacia la cara posterior del tercio proximal del esófago. Síntomas: molestias en el cuello, abundante salivación, halitosis, regurgitación, disfagia, orofaringe. A ver, divertículo. Esa pelotita es un divertículo. ¿Cómo debe estar el bario para evaluar un buen divertículo? Debe estar diluido. A ver, a ver, hay más. ¿Para qué? Para que pueda entrar en el divertículo. Ahí está. Ya, antes. Voy a utilizar esta, ya que no tengo pizarra, voy a utilizar esto. A ver, ahí ¿dónde está lo más grueso? Creo que aquí está. No, ya, aquí nomás, en esta. Vamos a suponer que este es el esófago. Le vamos a contornear grueso. Ahí está. Ya, vamos a suponer que ese es el esófago. La luz esofágica, delgadita. ¿Pero qué es el divertículo? El divertículo que hay, es una entrada, una pelotita que se forma hacia la cara posterior del esófago. ¿Ya? Lo voy a poner en grande. Entonces, si ustedes le dan al paciente una sustancia contrastada, varitada, espesa, esta no va a poder entrar a este hilito, ¿no? Pero si está diluida, va a correr como un río y sí se va a entrar aquí. Y va a verse este saco patológico, esta dilatación. Pregunto, a ver, pregunto.
¿Cuál debe ser la posición para evaluar mejor un divertículo? ¿De pie? ¿O de cúbito? Ya me estoy yendo a la aplicación de la semiología. Ah, no está en los libros tampoco, pero es una deducción evidente. A ver, de acuerdo a la posición, ustedes, ¿dónde será más fácil que el contraste ingrese a ese saco anormal que se presenta hacia la cara posterior del esófago cervical? Lo podré evidenciar tomándolo parado, de pie. Señor, tome el contraste, reténgalo y cuando vea que lo pase, lo pase. O darle el contraste que lo retenga, pero el paciente tiene que estar echado. Claro, una sustancia diluida, ¿no? Para que pueda entrar más fácilmente a este saco. ¿Qué dicen ustedes? Si es un divertículo y está en la parte posterior, si es de cúbito, entonces por gravedad iría la parte ¿Podrá posterior, qué? ¿no? ¿Podrá qué? Por gravedad. Ya, entonces acá estamos empleando esta palabrita. Esta palabrita. Estoy empleando eso, pues. Claro, si el paciente está en decúbito, es como un riachuelo, como un río que corre el agua. ¿Cuándo va a ser más práctico que entre a ver, ¿cómo se llama? A esa depresión? Cuando esté de pie, cuando esté echado. Cuando esté echado, pues va a correr y si está diluido, ¡blum! Se va a meter, ¿no? Entonces acá estoy utilizando lo que es la gravedad, ¿ya? Para que ingrese y se forme ese saco que están viendo ahí, Z, ¿ya? Esto, es más fácil. Están los divertículos, diferente tamaño. El otro es la hernia de hiato, alteración de la unión del esófago gástrico, que produce la protrusión del estómago por encima del diafragma. El estómago se localiza por debajo del diafragma, eso es lo normal. Diafragma izquierdo, por supuesto, ¿no? Pero si esa bolita, que es la cámara aérea del estómago, está por encima del diafragma, estamos hablando de una hernia yatal, ¿ya? Esta, esta de acá. Aquí está el diafragma y esto es la protrusión del estómago. Se ha metido. Posición del paciente de cúbito prono y en Trendelenburg para descartar una hernia yatal. A ver, vamos a terminar ya. Esta es la hernia yatal, ¿ya? Entonces, este es el estómago, vean, este es el diafragma y este se ha metido por acá, la cámara del estómago. Es una protrusión se ha metido para adentro. Entonces, esta es, a ver, un ratito. Un ratito, un ratito, acá no está. ¿Ahí dónde la vi? Por acá la vi. Por aquí la vi. Vamos a tener que buscarla. A ver, creo que está aquí. Está aquí. Acá está. Esta es la maniobra de Valsalva
que la utilizo para hernia yatal y también la utilizo para reflujo gastroesofágico, ¿ya? Vean, paciente en decúbito ventral, estoy con mi residente. La paciente en decúbito ventral, ¿no? Lo están viendo. Ahora yo me voy a centrar donde ella. Ahí está la fluoroscopía. Este es el estómago, el polo superior, duodeno, duodeno. Está un poco borroso, porque el que está grabando no sabe grabar, está medio borroso la imagen. Puje, puje, a ver, un ratito, a ver, ojalá que esté aquí. Ah, ya, acá estoy yo, acá estoy. A ver, vamos a ver. Ya, para la palabra sería, hay una palabra en el castellano, para inducir. Estoy colocando a la paciente que está en el cúbito ventral en su vientre, entre la mesa y su vientre, estoy colocando una almohadilla para que cuando la paciente esté echada, la presión de su vientre con la almohadilla a la mesa internamente haga una compresión y tratar de inducir que el contraste o bien muestre una dilatación en el estómago para una hernia tal, o bien pruebe yo si regresa el contraste del estómago al esófago, que no debe suceder. Pero si sucede, es porque estoy demostrando un reflujo gastroesofágico, ¿ya? Esto se llama la maniobra de Valsalva. Aquí lo hago con compresión y en la otra, no está acá, en la otra es hacia, a ver, no, aquí es, al inicio yo le estaba diciendo, aquí estoy diciendo a la señora, señora, usted va a eh, soplar internamente, perdón, soplar no, hinchar la boca, llenarse la boca y cerrar los labios y tratar de soplar, pero con los labios cerrados. Entonces la paciente está pujando, que viene a reemplazar esta compresión entre una almohadilla, el vientre y la mesa, ¿ya? Si yo no tengo almohadilla, puedo hacer esta otra maniobra que se llama maniobra de Valsalva, que consiste en que el paciente hinche las mejillas y trate de soplar sin abrir la boca. Entonces ella está pujando internamente y estamos tratando de eh, provocar que el medio de contraste que está en el estómago regrese al esófago. Si esto sucede, es porque está fallando el esfínter esofágico inferior. No debe suceder. ¿Ya? Entonces, son maniobras. Maniobra de Valsalva se llama. Entonces, aquí estamos haciendo eso. Hemos colocado a una almohadilla. Voy a colocar una posición. Ahí estoy colocando esa almohadilla. La ventaja que tiene el compresor, de poder sacar contraste y poder. El que está grabando está borrosa la imagen. Cuando digo que puje, a ver, un ratito, ya tomé la radiografía ahí. Pero lo que estoy diciendo, lo que puje, es para ver que esto es el polo superior del estómago, ver si por aquí hay un hilito de contraste que regresa al esófago, ¿no? Al decir que puje, ¿ya? En este caso no había reflujo.
Todavía reflujo. A ver, tengo esclerodermia. Ahí por ahí debo tener membranas de anillos, acalasia, Wilson. A ver, disfagias. No, esta es la teoría de disfagia. Esófago pediátrico, esófago este de acá. Ya, bueno, sí, aquí creo que está. A ver, estenosis. Estoy buscando tal. Esófago, calasia, esófago esclerodermia. Bueno. Acá creo que está, a ver, vamos a ver. El paciente está en decúbito dorsal, la vamos a vincular en ventral, buscando una hernia del hiato, yatal. A ver. Vean, algunos se, ¿cómo es la palabra? Se vanaglorian porque tienen un equipo altamente complejo digital. Yo tenía un equipo de los años 70, un equipo de radiodiagnóstico analógico que tenía seriógrafo, que tenía fluoroscopía, y con eso hacía los exámenes contrastados. Bueno, veamos. Ya mi pobre equipo ya no está, ya lo dieron de baja. ¿Dónde está la... Estoy con alumnos, residentes, hasta el ventral, y me olvidé, voy a hacer Trendelenburg para por gravedad buscar uno, que la señora puje, ahorita le voy a indicar, y ver si existe la protusión del estómago, está por encima del diafragma, buscando la hernia de ataque. Trendelenburg. Esta es la hernia de ataque. Acá está el diafragma, ¿ves? El diafragma y acá está la hernia de ataque. Esa es la hernia de ataque. Está el diafragma. Acá está. Esta es la hernia de ataque. Esa no es Pepe, me dice, ¿sabe quién es? El residente de gastroenterología. Mis amigos. Y así por el estilo. A ver, acalasia. Vamos a ver. Acalasia es el pajarito, la punta del pico de pajarito, ¿no? La acalasia y se da en el tercio distal del esófago.
Se dilata. Acá está la calaza. Se está dilatando demasiado el esófago, el calibre, ya no se le debe dar más contraste. De aquí está la calaza. Ahí está el hilito. Estoy ahí con la residente de radiología. Bueno, eso que ven así rayado es por el efecto de la cámara que se está grabando con el monitor. A ver, vamos avanzando. ¿Ya? Ahí está ahí. Lo que quiero ver es este hilito. El hilito se tiene que demostrar. Ahí se tiene que demostrar. Ahí está el techo. Ahí. Es para demostrar la calacia, ¿no? Ahí está, creo. Ahí. Bueno, así se hace con la fluoroscopía, pues, ¿verdad? Bueno, acalacia. Bueno, sigamos. Entonces, las hernias yatales ya lo hemos visto aquí, por encima del diafragma. Hay que buscar con la posición Trendelenburg y en ventral, provocando que la víscera se comprima con la mesa, pues se coloca en prono. Y si me puedo ayudar con alguna almohadilla, mejor todavía, y con la maniobra de Valsalva, cerrando los labios y pujando. ¿Ya? Entonces ya saben. Ahí está, las hernias yatales, por encima del diafragma. Y esto. Esclerodermia. Produce relajación permanente del esfínter esofágico inferior. Esclerodermia, ya les voy a decir para que sus profesores de semiología les den más ampliamente lo que cosa es esclerodermia. No me voy a meter tanto, lo sé yo, ¿no? Pero que es también un problema que se da por falta de relajación de la musculatura lisa del esófago distal, ¿no? Y hay un esófago como congelado o algo así. O sea, hay disminución de las ondas peristálticas. Cuando hay un proceso inflamatorio en el esófago, se da la esofagitis. Aquí, y va a haber una alteración en los bordes o contornos de los bordes laterales del esófago. Esto es por cándida, por herpes. Es una esofagitis infecciosa. Aquí, esta especie de gusanos, se ve como gusanos, son las varices esofágicas que se dan en el tercio distal del esófago. Y se emplea también lo mismo para evidenciarlo. Paciente en Trendelenburg con maniobra de Valsalva.
pujante, ¿no? Pujante. El Plummer Bison es una disfagia provocada por la presencia de membranas esofágicas en el cartílago cricoide, que está relacionado con pacientes que sufren de anemia ferropénica. Por eso les digo, todo paciente que viene en estos casos para descartar esto, yo tengo que ver el análisis laboratorio. Quiero ver si el paciente viene por anemia, ¿no? Si es un paciente que viene por anemia, ya estoy pensando en buscar estas membranas esofágicas. Es característica de este síndrome llamado de Plummer-Bison. El síndrome de Plummer-Bison es un síndrome generalizado en el cuerpo y se da en esófago, específicamente buscando una pequeña estenosis que se llama membrana esofágica. Este es un CA de esófago, imágenes tortuosas, irregulares, espiculadas, etc. Entonces, las radiografías de esófago se pueden realizar, generalmente se realizan en bipedestación para buscar una estenosis, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tiene un paciente joven que tenía un tumor a nivel de la cara anterior y posterior del esófago. Aquí se ve, ¿no? Esta es la otra, la oblicua posterior izquierda, ¿no? Bien, vamos a ver una membrana esofágica. Acá, el Plummer Bison. No, no, esta no. Esta es otra membrana. Acá, Plummer Bison. Plummer Bison. Es como si se colocara una liga por encima del esófago, ¿eh? Van a ver como una especie de liga que se dilata arriba y abajo. Van a ver. ¿Ven? Ahí, ahí. Este es la membrana esofágica. Se da en el esófago cervical. Característica de los pacientes que vienen por anemia ferropénica y se, digamos, se orientan o se localizan en el esófago cervical. Y radiológicamente se da por la presencia de membranas esofágicas. Es como si hubiéramos colocado una ligadura acá. Oblicua, oblicua. Ahí está. Esa alteración. Vean, ahí. Como si hubieran agarrado una ligadura acá y esté comprimiendo, ¿no? Eso se llama membrana esofágica. Y acá en radiografía. Ahí está. Entonces, esto es la membrana esofágica. A veces solicitan radiografía de esófago para descartar tumor vision. Sí, sí. Entonces ya cuando lo dicen primer viso, tenemos que buscar análisis de laboratorio para ver cómo está la anemia. Y si hay anemia, ya buscar una membrana esofágica, ¿no?
Bien, eso es lo que tengo. Lo poco que tengo, no tengo más exámenes, pero bueno. A ver aquí, este es de internet. A ver. Esto es para que vean las moléculas y vean cómo se llena los senos piriformes para después entrar al esófago cervical. ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve cómo entra? Se rebalsa y entra por los costados y entra la primera porción del esófago que se llama la boca esofágica de Kilian, así se le llama. Bueno, ese ya anatomía radiográfica, ¿no? Ahí, ya, los senos piriformes y aquí entrando al esófago. Este es el esófago. Este es alemán, creo, están hablando. Pues lo saqué de ahí. Bien. Ah, un ratito, me faltó algo. Me faltó algo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me faltó algo. Me faltó algo. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, no lo tengo a la mano. Qué raro. A ver, sexta. No, no está acá. A ver un ratito. Un ratito. Ok. No lo tengo. Pueden que buscarlo. Bueno, a ver. Ah, acá. Ya, acá lo tengo. Solamente voy a poner esto, ¿eh? Nada más, nada más, ¿no? Nada más voy a poner esto, ¿ya? Esófago, que es el botón aórtico, es normal esta compresión por el callado de la aorta, normal. Es una radiografía es el cartílago cricoides. Esta es una vista de perfil. Bien, todo es normal, ¿no? El problema está que a veces sucede que el paciente no puede deglutir. Es un paciente que no pasa alimentos, tiene dificultad. Y entonces, ¿cómo le vamos a dar el contraste si no, no puede pasar? Entonces, lo que se hace es colocar una sonda, ¿no? Se le pide al paciente o a en el caso del hospital que le coloquen una sonda nasogástrica y a través de la sonda introducir contraste. Vamos a ver eso. Entonces, para chequear, tenemos que introducir contraste yodado a través de esa sonda para ver la posición del extremo distal de la sonda. Una vez ubicado el extremo distal de la sonda, se jala hasta el inicio del esófago, que es cervical 5. Bueno, cervical 5, cervical 6, por encima de manubrio esternal. Entonces es lo que se hace. A ver.
Proyectando contraste, y está en el focólogo izquierdo. Y el focólogo básico. Acá está. Sulfuro torácico. Por muy abajo. Ahí está, ahora sí está en posición. Entonces, si yo al esófago que está a mitad del esófago yo inyecto contraste, no estaría estudiando el esófago desde su inicio, estaría evaluando a medias. Entonces, por eso se tracciona hasta llegar hacia la parte de la cervical 6, 7. Y de ahí, una vez que uno está ahí, se inyecta el contraste y se estudia toda la morfología del esófago, ¿no? ¿Ves? Ahí le está inyectando para ver. ¿No? Ujú. Entonces ya ven que nosotros hablamos en las terminologías, ¿no? Para ver y encontrar cualquier patología que haya. Bien, pero a veces sucede que el paciente no nos obedece o no nos escucha. Señor, retenga en la boca el contraste cuando diga que yo que lo pase, lo va a pasar. Cuando no hay fluoroscopía, por si acaso, cuando estamos en la clínica. Entonces yo le he puesto a esto administración masiva de contraste varictal, ¿no? Me van a escuchar gritar porque estoy a la distancia y el paciente no me escucha, ¿ya? Entonces yo alzo la voz siempre. Consiste en decir al paciente que empiece más o menos de la frontal un poquito rotado, se le dice al paciente, señor, empiece a tomar, tome nomás seguido, tome seguido, y uno hace la exposición. Entonces ahí uno prácticamente logra encontrar un esófago opacificado por varios. Porque a veces el paciente le dice, reténgalo, cuando yo diga que lo pase, lo pase. Hago la exposición y el señor recién lo va a pasar. Entonces, para no perder el tiempo y no estar irradiándolo, hacemos esto, ¿no? En el caso que los pacientes no escuchen bien las indicaciones.
Ya, empieza a tomar. Toma, seguido. Sigue tomando, sigue tomando. Ya no tomes, ya no tomes. Ahí nomás. No te muevas, no te muevas. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya. Sí. Qué raro. Ya. Toma. Todo. Ese pitillo y ahí se la exposición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahí aparece la imagen. ¿Ven? Ahí ya logré la opacificación del esófago. Es cuando hay una buena coordinación entre el paciente, acto de devolución y la exposición. Se llama la técnica oncológica masiva. No voy a opacificar el esófago. Ahí está el esófago. Bien. Son casos que a veces pueden pasar o suceder a mí. Y, señores alumnos, ¿alguna pregunta sobre esófago? Hay muchos casos, en esófago pediátrico también, son otros los casos, ¿no? Pero bueno, eso ya será verlo, ¿no? Y ver y hacer una demostración, no con un bebito, sino vamos a ver de qué manera podemos lograrlo, no virtualmente, sino de manera simulada, podemos hacer un examen de esófago en un bebé, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Todo claro, profesor. ¿Sí? ¿Preguntas? A ver, ¿ninguna? Bueno, si no tiene ninguna pregunta, entonces nos quedamos aquí. Pero ojo, van a ver ustedes, ya le he dado el video al profesor Sánchez para ver cómo se prepara la sustancia varitada, ¿ya? Se puede hacer al tanteo, pero se puede hacer utilizando un método científico, como lo van a ver el día lunes en el video, ¿ya? Ahora, un favor, y me olvidé decir al profesor Sánchez que hay que pedir parlantes porque tiene audio el video, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso lo hacen en el aula 3, ahí van a dar el examen, ven el video y después bajar abajo para preparar el medio de contraste, ¿ya? Esperen coordinar con el profesor Sánchez, porque el profesor Sánchez dice que hay que aprovechar y estar todos los días. Bueno, le digo, nosotros tenemos la voluntad, pero el problema es los estudiantes, ¿no? Que estén porque ellos tienen otros cursos, nos va a cruzar, pero por lo menos tenemos los lunes, le digo, los lunes vamos a estar ahí, ¿no? Y de repente optamos por los viernes, no sé, pero con el profesor Sánchez ya ustedes coordinan.